¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Masticando el Cine, el espacio donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. El día de hoy me encuentro con Cristian Romero, quien es una talentosa artista multidisciplinaria también, que se ha desempeñado muchísimo en el ámbito del cine y que nos va a enseñar muchísimas cosas el día de hoy. Cris, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, gracias. Pues vamos a comenzar a hablar y me llamó mucho la atención tu currículum porque tú eres alguien de Tlaxcala y bueno, si de por sí se tiene esta teoría de que Tlaxcala no existe, eres una persona que ha viajado mucho, has viajado muchísimo aprendiendo cine, has estado en muchísimos países de Europa, de Norteamérica, entonces platícanos un poquito de tu experiencia final, en qué estás trabajando ahorita y cómo fue que empezaste a estudiar en otros países. Ok, bueno, de Norteamérica no, porque solamente de Europa. Pero bueno, actualmente lo que estoy haciendo es desarrollando un proyecto de videoinstalación que creo yo, para mí es lo principal que me quiero enriquecer o que quiero explorar, porque tiene una mezcla de lo que ya sean las artes visuales, pero también con el lenguaje cinematográfico. Y creo es por eso que eso es como la meta personal de lograr piezas significativas, ¿no? Entonces ahorita estoy haciendo la edición de mi primera pieza de este tipo de formato y que esperemos que en verano yo la pueda presentar, ¿no? Esperemos que en Tlaxcala sea el lugar en donde la presente. Para mí es significativo porque es mi estado, pero bueno, vamos a ver cuál es la puerta que me abre ese espacio, ¿no? Para exhibir. ¿De qué va? La pieza es una que realicé gracias a una beca que obtengo por el FUNCA, una beca que se llama Residencias Artísticas en el Extranjero. Y esta beca te apoya a cualquier mexicano con un proyecto en mente de cualquiera de las artes para ir al país de elección, en el que obviamente previamente uno recibe un contacto con esa persona que te va a recibir, ¿no? En este caso me recibió un centro de artes en Tbilisi, en Georgia, y pues simplemente era el intercambio, ¿no? De conocer gente ahí, Bueno, nada más un paréntesis, pero no es Georgia, Estados Unidos, sino es... Claro, sí, por eso te dije Norteamérica, ¿no? Sí, Georgia, Eurasia, ¿no? No es que sea una ubicación muy rara y que incluso yo hace a lo mejor 5 años yo no sabía de su existencia. Fue hace 3 años cuando por el hecho de haber viajado y el estar viviendo no en esa región específicamente, pero muy cerca de esa región. Entonces escuchaba yo muchos rumores sobre Tbilisi, ¿no? Como, tienen que ir porque en este momento la situación política es un poco inestable, pero al mismo tiempo esto está generando mucha llegada de artistas de otros lugares y también el mismo ambiente local pues político, ¿no? Uh-huh. Es interesante. Entonces es por eso que yo contacto a un centro de artes ahí, de Tbilisi, y ellos después de unos meses me contestan con, bueno, si te dan la beca, estás bienvenida, ¿no? Y así es como lo logré, ¿no? Pero es como siempre con estas becas es buscar por tu propio lado el contacto de la persona o el instituto que tú tienes el interés, ¿no? Uh-huh. Final de cuentas. ¿Y en qué consiste el proyecto? Tú mencionabas que te gustaría presentarlo aquí en Tlaxcala, pero ¿de qué va el proyecto? El proyecto va, surge hace 3 años con un interés de explorar los discursos. Obviamente nace con el discurso político. Entonces, a partir de esta idea es como comienzo a desarrollar el guión y todo, y al final me di cuenta que este no era como el punto de partida, sino que era la palabra cuando estamos diciendo un discurso, pero que no necesariamente debe ser oficial. No sé si me entiendes, sino que cuando nos expresamos, tenemos siempre en la vida diaria, tenemos discursos en cualquier momento momento del día, ¿no? Y hay discursos que suceden unos discursos mundanos, yo lo llamaría,
¿no? Que es este convencimiento al otro y que puede ser desde los vendedores de la calle, en el mercado, en manifestaciones públicas, en una fiesta, por ejemplo, es familiar, en una boda, ya sabes que existe esta persona que siempre se levanta con la copa y va a decir algo. Entonces, todas estas diferentes variantes es lo que quise explorar al final de cuentas en el proyecto, ¿no? Entonces, pues simplemente me puse a investigar y a filmar diferentes actos cotidianos en el que esto sucede para ya poder hacer en este momento una edición en el que yo pueda tener ahí una narrativa que ya la tengo pues planeada, pero que interviene mucho también el peso del sonido, ¿no? El sonido ambiente y también de el diseñado, que estoy trabajando con un músico profesional que él me está ayudando a poder encajar esta intención del peso de la palabra en todas sus variantes, ¿no? ¿Las escenas que grabaste para ese proyecto fueron del país de Georgia o ya fueron aquí en Tlaxcala? Todas fueron filmadas en Georgia, sí. Hay una todavía que yo creo que sí ya quiero incluir, pero que ya no me dio tiempo, y esta seguramente la haré acá, pero esta videoinstalación no está centrada en la cultura georgiana. Obviamente vamos a ver, se va a escuchar mucho un idioma extranjero, pero no es la intención, ¿no? Sino es simplemente el lugar donde me tocó ir y ahí quise yo explorar esa inquietud sobre los discursos. Tu proyecto me recuerda como el de Lie to Me, no sé si llegaste a ver esa serie que está basada en un investigador que literalmente fue a recorrer como todas estas tribus alejadas del planeta que justamente no entendiera su idioma para estudiar su lenguaje corporal, sus microexpresiones. Entonces creo que va más o menos por ahí, ¿no? No importa como el idioma, no importa si hubiera sido grabado en el país, sino más que nada que es un discurso universal. Exacto, sí, claramente. Totalmente. Oye, ¿y cómo fue entonces? Ya ha sido como uno de tus viajes más últimos. ¿Cómo fue que empezaste esta onda de, pues a ver, vamos a viajar? Porque te digo, o sea, si de por sí aquí como que la gente de Tlaxcala estamos de que no existe para este tipo de convocatorias, ¿cómo fue que te nació la espinita? Desde el principio, ¿no? ¿Te refieres? Pues creo que la espinita empezó cuando escuché hablar sobre el programa que había en Bosnia y Herzegovina de Béla Tarr. Yo a Béla Tarr me gustaba su trabajo desde, no sé, 2010, creo que es cuando empecé a ver sus películas, y es así como me empiezo a interesar en él, y también en él leer algunos libros y no sé qué, o sea, me clavé, ¿no? Por una temporada. Y de ahí empecé a escuchar estos rumores de que había un programa que estaba diseñado por él y que estaba en este país, y es así como creo que eso fue lo que me empujó a irme, ¿no? Entonces, de alguna manera sí me puse a trabajar así mucho para poder solventar esto, porque no, pues siempre las escuelas de cine son muy caras, muy caras. Y dije, bueno, no junté toda la cantidad completa para el curso completo, pero dije, bueno, lo que alcance, ¿no? Quiero hacerlo. Y es así como me animo a ir, y con un poco sí de incertidumbre, porque era un país que no es conocido, que tiene un antecedente, pues que es una ciudad donde hubo guerra y todo este tipo de... una ciudad oscura, ¿no? Entonces, pero de cierta manera me daba el confort de que, bueno, voy por algo, y como estudiante, pues simplemente eres parte de una comunidad y es algo seguro, y como mujer es importante también buscar esa seguridad, ¿no? En lugares, en países en los que no sabes ni el idioma ni cómo las dinámicas son. Entonces, así es como... ¿Qué idioma hablan allá? Bosnio. Órale. ¿Y cómo le hacías para comunicarte? Bueno, era todo el programa era en inglés, okay, obviamente, pero sí, o sea, el no poder hablar el idioma de las personas sí te limita mucho la experiencia. Sí tuve mi experiencia, claro, pero no pudo haber sido mucho más completa si hubiera hecho estas relaciones con gente pues, bosniacas, ¿no?
Pero sí, todo, así es como todo surge, ¿no? Y estuve ahí un año. Entonces, creo que ese año fue crucial para un poco, mediante el conocer a otras personas en esta escuela que eran muy interesantes y también que admiro, y también por fuera, no solo la gente de la escuela, sino gente que conocí por fuera, que eran extranjeros, que estaban ahí en esa ciudad por extrañas razones, ¿no? Es como me empecé a animar a decir, bueno, creo que aquí no se termina, quiero seguir, ¿no? Como explorando otros lugares o sí, simplemente eso me rompió el miedo de permanecer en un lugar diferente. Normalmente es lo que te dicen, que cuando tienes tu primera vivencia en otro país, pues ya te abre las puertas para seguir viajando y sí se hace como una adicción y hasta cierto punto sí. Pero oye, ¿qué proyecto fue el que hiciste ahí en Bosnia y qué percepción? Tú nos platicaste de la percepción que tenías de los de allá. ¿Qué percepción tenían ellos cuando decías que eras mexicana? Ok. Pues los proyectos en los que estuve fueron 6 proyectos. O sea, sí fue muy intenso. Y no creía yo hacer tantos proyectos, o sea, no me refiero a que todos los proyectos yo era la directora, sino que participé para diferentes proyectos, y sobre todo los que me invitaban eran los que estaban en el programa de maestría, doctorado, o sea, más arriba que yo, pero eso fue una casualidad y fue, creo que una mucha suerte, porque yo llego ahí como iniciando en este lenguaje y de pronto simplemente con la convivencia y porque estas personas sabían que yo no venía del cine, sino que yo venía de algo completamente diferente, que es arquitectura, me empezaban a llamar de, oye, voy a hacer bueno, no su primera obra, sino por lo general, como eran más arriba, pues ya tenían una trayectoria de al menos unos 5 años. Y así ellos me empezaban a jalar de cómo quieres ser mi directora de arte, y a todos les dije que sí. Esto me estresó mucho porque aquí cortaba uno pues la jornada y ya empezaba a preparar para el otro. Entonces recuerdo que fue una primavera-verano muy enriquecedor, aprendí muchísimo, muy importante para mí. Y de aprender de estos jóvenes directores que ya tenían una experiencia previa, me enseñaron mucho, ¿no? Aprendí 50 de ellos y 50 de la escuela, ¿no? Y dijiste algo bien, bien interesante, porque estudiaste arquitectura y finalmente hoy estás dedicándote al cine. ¿Cómo fue esa transición? O sea, arquitectura y cine quizás sí pudieran converger, pero no es así como que, común. ¿Cómo fue que pasaste de arquitectura a cine? ¿Cómo fue? Yo creo que esto ya se estaba gestando desde la universidad, porque incluso en la forma en la que me titulo y todo, que mi examen profesional fue audiovisual, ¿no? Yo les dije a mis sinodales, yo quiero hacer algo así. Porque en ese entonces yo estaba clavada en la edición, en este lenguaje, entonces simplemente fue como déjenme hacer algo audiovisual. Y esa es la manera en la que entro, creo, ¿no? Y con esa ambición ya desde ese entonces yo estaba muy clavada también con lo que es la videoinstalación, ¿no? Como siempre se me hacía muy fantástico los artistas que yo llegué a ver en algunas exhibiciones, que podían utilizar este lenguaje cinematográfico, pero en pocos minutos, en 5 minutos, en una sala especialmente para ellos, con 2, 3 personas, y para mí era como, pues es que esto es muy... es muy vivencial, ¿no? Muy vivencial, muy intenso, y el hecho de que siempre está en loop y entren personas a ver, salgan, entren, y no siempre entren en el inicio. Toda esa dinámica o ritual, si lo llamamos así, me gusta mucho, ¿no? Creo que es lo que me empezó a jalar hacia ahí. Y yo creo que tiene una relación también la arquitectura con esto, porque la instalación es espacial, ¿no? El hecho de utilizar varios canales o uno nada más y tener este audio que absorbe, es para mí el escultórico,
¿no? Entonces yo creo que esa ya estaba, sí, simplemente fue una extensión de la herramienta. Porque Sí. es bien curioso, porque a partir de los videojuegos yo descubro como más cosas que se pueden hacer. O sea, a pesar de que yo estudiaba cine, normalmente es cine, actor, director, productor, ¿no? Como que ya no existían más puestos. Y lo mismo, por ejemplo, sucede en los videojuegos. Todos queremos ser como los que juegan bien y son aquí súper hábiles, pero no, o sea, a partir de lo de Twitch, todas estas nuevas plataformas, nacen narradores, nacen entrenadores, nacen gestores, nacen los diseñadores, representantes, o sea, es un mundo de gente que muchas veces nosotros nos quedamos así como de, bueno, es que yo quiero hacer cine, pero me gusta la contabilidad. O quiero hacer cine, pero soy abogado. O sea, sí también se puede como desde esa trinchera hacer cine y pues es especializarse. Entonces está chido lo que dices, porque a fin de cuentas yo creo que tiene que ver mucho es el video de instalación con el espacio, por cómo va impactando. Y entonces, una pregunta sería, ¿qué tanto, bueno, de entrada que nos explicaras para la gente que no conoce qué es la videoinstalación, qué es, en qué consiste y cuál ha sido como... ¿Cuál es la diferencia de hacerla aquí en México, por ejemplo, en otros países que has tenido chance de hacerla? Ok, creo que empiezo con la segunda pregunta. La diferencia, yo creo que en México, o sea, sí hay bastantes artistas que hacen el video y la instalación, pero por lo general no se especializan o no se clavan en eso, sino que son artistas que hacen de todo, ¿no? Multidisciplinarios, y que cuando hacen video recurren a alguien que sabe el lenguaje, ya sea cineastas o videastas muy entrenados para hacer las instalaciones. Pero yo he conocido muy pocos artistas que se enfoquen únicamente en videoinstalación y que también lo sepan producir, porque eso es no solo el concepto, la idea, sino también se me hace muy bonito cuando el artista también sabe tomar una cámara, sabe de qué está hablando y sabe cuáles son las personas. Es como el cine, cuáles personas va a tener en su proyecto. Un colorista, un sonidista, de verdad es un trabajo colaborativo en una escala mini, ¿no? Y siento que en los países donde yo estuve hay una cultura de videoastas, ¿no? Como una mayor apreciación de videoastas. Y también existen más instituciones o museos especializados únicamente en video. Aquí, por ejemplo, en México podríamos decir el Centro de Cultura Digital quizás, pero él está centrado también como en el cine expandido y en la programación, código, pero como tal, lenguaje audiovisual, el mix entre cine y video, no tenemos un museo de ese tipo. Y en estos países en los que estuve sí habían este tipo de recursos. Entonces yo creo que simplemente es eso, ¿no? Que no existe quien te lo va a distribuir en México, ¿no? Y es que además es más interesante que digas en otros países sí hay como más apreciación de videastas, porque pues el cine como que en otros países ha tenido esta chance de revolucionar en distintas maneras. Por ejemplo, aquí en México nunca tuvimos quizá una época como tal de cine negro, o nunca tuvimos épocas así como en otros países del Dogma 95 y etcétera. Entonces siento que Europa encontró su vertiente moderna en el videocine, y aquí en México como que la estamos descubriendo, y yo siento que aquí nos vamos mucho por el documental, que es como mucha cultura y mucha exportación y todo eso. Entonces de alguna forma pues está bien, y por eso es interesante y este intercambio de ideas entre países y entre otras culturas, porque aquí por ejemplo tú te llevas el documental, pero también te traes las exposiciones de videocine, que son muy interesantes, son muy vivenciales, como lo decías, y eso es lo chido del intercambio cultural. ¿De qué forma te ha afectado? ¿De qué forma te afecta diferente un documental a un videocine, por ejemplo? ¿De qué forma? Creo yo que... No sé, es que ambos te pueden afectar en la afección, yo creo, ¿no? La mayoría de los documentales están muy centrados en lo humano, y yo creo que el video te provoca
de manera sensorial. Pues sí, el sentir algo, ¿no? Sí, yo creo que sería eso. El documental es muy obvio, lo que te está mostrando, que te va a sentir algo y te va a sensibilizar. Y el video no entiendes tanto como la imagen, pero el hecho de tener el mix de diferentes, el sonido y la imagen de manera experimental y no estándar, te hace sentir algo, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que es eso. ¿Y crees que esa sea la evolución del cine? O sea, ves que pues, está este debate de que, bueno, yo tengo la creencia de que el cine es tecnología y como tal las tecnologías evolucionan. Entonces, esta vivencia de las salas 4DX que tratan de meter eso, aún no sé si lo puedan lograr bien, pero ¿crees que hacia allá sea como la evolución del cine donde las películas sean más sensoriales? Sí. O sea, de hecho, este tipo de el encuentro del cine con las artes visuales, esto ya es algo que viene desde las vanguardias, ¿no? Que era justo, era el escape de esta narrativa ya probada, que ya saben que funciona, todas estas reglas. Los artistas empiezan a tomar el cine para destruirlo, bueno, no destruirlo, para deconstruirlo, y así es como nacen las vanguardias. Pero simplemente las vanguardias, aunque ya tienen bastantes décadas que surgieron, yo creo que el siglo XXI es cuando esto explotó, o que ya hay muchas personas interesadas en crearlo o en consumirlo, ¿no? Esto se me hace muy curioso, porque pues sí, esto ya viene desde los, no sé, 50, 60, que ya había... que el cine ya había entrado a la sala de arte, ¿no? Al arte contemporáneo, pero no estaba tan fincado, sí. Y ahora yo veo que esto es efervescente, pero yo creo que sucede lo mismo como con el documental. El documental ya existe desde el inicio del cine mismo, pero creo que el acceso a los equipos era lo que limitaba a las personas de querer contar la historia la persona que tienen al lado, ¿no? Entonces solo es hasta el siglo XXI cuando, bueno, ya habían handicaps al principio y luego había los celulares. Todo esto ya nos facilitó el querer hacer eso que ya sabíamos que existía, pero no encontrábamos una manera de hacerlo. O sea, lo que dices está bien interesante porque... Sobre todo, así como la tecnología avanza, también avanzan los procesos de distribución. O sea, por ejemplo, aquí en Tlaxcala había estos cines pequeños, pero digamos que Cinépolis y CDMX llegaron hace poco, o sea, relativamente poco. Entonces, hoy en día ya también hay otras salas como Cinetics y están haciendo como otras alternativas, pero es justamente por los avances tecnológicos, ¿no? Porque ya va siendo más accesible. Entonces, bien curioso cómo estas instalaciones de videomapping o de videocine se van avanzando y se van popularizando de alguna forma por el espacio, porque aquí sí necesitas, y creo que tiene que ver mucho la arquitectura, un espacio físico bien acondicionado, así como las salas de cine, pero tienen la ventaja de que pueden ser más pequeños e incluso hasta movibles, y eso le da una ventaja y una facilidad bien chida. Y entonces ya me dio mucha curiosidad ver tu proyecto del que nos platicabas. Sí, gracias. Pero, y también, ¿sabes qué? Bueno, aparte de los lugares en donde distribuirlos o proyectarlos, también ahorita me acordé que los programas de cine en otros países, al menos en Europa, ahorita está muy en boga de que ellos ya están incluyendo esa porvenir del cine, esos nuevos lenguajes. Actualmente hay escuelas de cine que en su programa educativo ya están manejando videoarte, están manejando mapping, quizás no tanto, pero el videoarte es muy constante. Instalación también, o sea, ya creo que la academia empezó a aceptar de que ese lenguaje vino de ellos y que no es que les pertenezca, porque justo surge por algo completamente opuesto, ir en contra, pero ya lo está abrazando las escuelas de cine. A ver, ¿de dónde surge? Y bueno, ahorita vamos hacia dónde surge, pero al menos en México, las grandes escuelas de cine que siguen siendo bastante reconocidas y son increíbles, como el CCC o el CUEC, bueno, que ya no es CUEC, no sé cómo se llama ahorita. Creo que es ENAC, no sé, el otro.
ellos todavía se niegan un poco a entrar a estos formatos, porque son formatos, ¿no? No son ni siquiera lenguajes diferentes, son formatos y ya. Y no entiendo por qué, porque no, es algo que no entiendo porque lo hagan, pero me da gusto que, por ejemplo, el FICUNAM, siendo el Festival de Cine de la UNAM, me fijé que en la programación para este festival que viene, en marzo, ellos ya están incluyendo un programa que creo se llama Panorama, si no recuerdo bien, lo acabo de ver hace un ratito, de hecho. Y este programa es exclusivamente para las vanguardias cinematográficas, en donde ellos recibieron o curaron cine en diferentes formatos. Entonces eso se me hace ya un paso de que finalmente uno de los festivales más conocidos de México esté abrazando estas formas. Se me hace, bueno, no te voy a olvidar de dónde nace esto, pero se me hace interesante cómo al principio salen los puristas del cine, porque ahorita que dijiste de que el cine es más por ¿cómo dijiste que es más por distribución que de formato? No, habíamos hablado que es un formato, ¿no? O sea, eso es totalmente de acuerdo, porque platicábamos anteriormente en otros programas que hoy todas las películas nominadas a los Oscars, o su mayoría, están en streaming. Y hace unos años como que las películas de streaming no eran cine, ¿no? O sea, es bien curioso cómo se adapta, pero se adaptó porque es una pandemia, ya nadie podía ir al cine, porque ya todos tienen aquí donde ver sus películas, o sea, es un modelo que se va adaptando, y el hecho de que el cine se vaya adaptando, pues nos habla muchísimo de que está evolucionando y que no, o sea, no es que no es cine si no se proyecta en una pantalla. Se puede proyectar como videocine, ¿no? A través de paredes y sensores y no sé qué, pero sigue siendo cine. Y se me hace eso bastante interesante, de cómo al principio siempre hay gente puritana que dice, es que el cine por regla y norma es esto y esto y esto. O sea, sí, pero pues imagínate, ¿quién diría que los teléfonos ahora ya pueden filmar, ya pueden decir, ya pueden llevarte y pueden ser un mapa? O sea, si nos vamos por eso, pues el teléfono nada más hace llamadas, ¿no? Entonces es bien curioso cómo estas adaptaciones no solamente son ajenas al cine, sino de todos los movimientos de alguna forma que van haciendo. Sí. No, recuerdo también que, bueno, a esto que estás diciendo, hay, bueno, antes no me recuerdo en dónde lo escuché, pero lo escuché de alguien y de frente, ¿no? Que decía, bueno, el cine ya murió, ¿no? Pero cuando ya lo explicó, esta persona era como, no significa que ha muerto de manera de que ya no lo vamos a volver a ver, que ya no existe. Me refiero a que el cine ya murió porque actualmente la manera en la que lo consumimos no es solamente en una pantalla de cine, sino es en tu casa. Y no solo en tu casa como era en un televisor con tu VHS, sino que además ya es en tu laptop, y aparte de que la estás viendo en una laptop, por ejemplo, estás al mismo tiempo viendo otras pantallas que se desplazan en tus ojos, que es, estás viendo por aquí la pantalla de la película y de momento te llega la imagen de un mensaje de tu WhatsApp y de momento le paras tantito a la película, la pausas para ver algo en YouTube, y entonces estamos consumiendo muchas cosas, bastantes formatos de la imagen en movimiento al mismo tiempo. Entonces a eso se refieren cuando el cine ha muerto, ¿no? O sea, casi como lo que decía Nietzsche, con Dios ha muerto, ¿no? Solo que, bueno, es que de alguna forma sí, o sea, si nos vamos a los conceptos, de alguna forma sí ya murió, porque el cine por su definición pues era proyectarse en una pantalla sin interrupciones y ya. Pero vuelvo a insistir con los servicios de streaming, que de hecho hicimos un video en el canal de por qué los directores no consideraban cine a las películas de streaming, y tiene que ver desde el formato de distribución, desde el formato de ganancia, o sea, tiene que ver ahí con muchos aspectos, pero a fin de cuentas sigue siendo cine, ¿no? Sí. Entonces es algo bien complejo que estaría bueno como debatirlo si el cine ya murió o no. Derecho, hay que armar ese programa. Pero hay que hacerlo. Sí. Pero sí, definitivamente es el formato. El lenguaje cinematográfico continúa y se mantiene, y quien edita, un editor profesional, quien monta, es ocupando los fundamentos, ya que, sin embargo, ya obviamente, ya después de que tienen una base de su montaje, se empieza a deconstruir, pero ya es algo que viene por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y de cómo la salida de esta imagen en movimiento, pues ya lo dijimos, va a ser de diferentes maneras, de diferentes tamaños, de múltiples pantallas, ya es hay muchas posibilidades, ¿no?
Órale, y está Sí. chido, Sí, está sí. chido, porque es que a fin de cuentas, bueno, yo cuando salió toda esta cosa de la pandemia, pues nos planteamos, no sé si te pasó, de si van a desaparecer las salas de cine, porque pues es más barato consumirlo en tu iPad y verlo en la cama y así, ¿no? O con tu familia en la sala o etcétera. Y ir a una sala de cine pues se hizo muy complicado, llegó un punto donde no podías ir por salud, porque era caro, etcétera, etcétera. Entonces, es como... Yo no creo, hoy en día con todo lo que está diciendo, que vaya a desaparecer, sino que siempre van a estar ahí esas formas de consumirse. Y es más, hasta van a salir muchísimas más que al principio puede que no nos gusten, pero que van a ser. O sea, puedes ver Netflix por videollamada, ¿no? Y con Google y hay un plugin donde le pones play y el otro lo ve. O sea, ¿qué es eso? Sí, y no, y aparte también viene la imagen en 8K, que eso es lo más... lo que va a venir, ¿no? Ajá. Que es simplemente tener esta imagen de que ya es definitivamente, no sé si eres imagen o no eres, ¿no? Eso es lo que el otro día estaba leyendo en un artículo que publicó, se llama Arts Electronics. Bueno, no sé si lo has escuchado, que es de Suiza, creo. Es un festival de artes electrónicas. Entonces ahí ellos también a veces exhiben trabajos de imagen en movimiento o casi cinematográficas, y eso ahorita estaban pues platicando, ¿no? Debatiendo como lo que viene es la super hiper alta definición que ya va a ser mucho más gigante y súper definida, y que ya no... ¿Cuáles van a ser los usos de eso, no? Oye, es bien curioso porque este podcast también yo creo que ya está evolucionando en cuál va a ser el futuro del cine, pero hoy en la tarde estaba leyendo de que Joe Russo, uno de los hermanos que más ha hecho películas de Marvel, taquilleras y así, estaba diciendo, o sea, se lanzó en contra de las películas de Blockbuster porque decía, o sea, no solamente se queden con eso. Y es un director que hizo una película de Blockbuster, es un director de eso, y de hecho él también dice que el futuro del cine va a estar en los videojuegos. Entonces, con todo esto que estamos comentando, por ejemplo, se viene el metaverso, ¿no? Desde hace años también Epic Games ya está haciendo ahí su multiverso, su metaverso, con muchos personajes, con conciertos. O sea, los videojuegos también están siendo muy disruptivos y están metiendo cine en su contenido. Entonces, es bien curioso cómo películas como Ready Player One cada vez más son posibles, de tal forma que después, no sé si cuando estés jugando un videojuego o viendo una película puedes decir si es real o no. Y si le metemos, por ejemplo, las películas que han salido en Netflix, donde puedes decir qué es lo que hace, o sea, ¿eso ya es un videojuego o no? Donde te aparece la opción de qué hacer. Exacto, sí. ¿No? Sí. Yo también lo vi con esta serie, ¿cómo se llama? Bandersnatch, de Black Mirror. Ajá, se me hizo una increíble idea de como, wow, tú eres el editor o no sé qué eres ahí. Entonces, que ya es una película juego, ¿no? Sí, o sea, ya está ahí como un inicio, ¿no? Y ahorita yo no he visto algo similar, pero tengo las ganas de volver a eso, porque todavía es un poquito, la técnica está un poquito arcaica, por ejemplo, en la de Black Mirror, porque, o sea, tienes opciones en las que vas a tener diferentes salidas, pero solo te acotas a 3, a lo mejor, o 4, y puedes hacer ese juego de, a ver, voy a probar a veces, sí. Pero este árbol de soluciones es limitado. Entonces ya empieza como la fantasía ¿y qué pasaría si tuvieras más, ¿no? O sea, que si fuera posible que quien que lo ahí haya... te claves y siempre haya... Sí, que te claves, ¿no? Manches, sí. O sea, que una diversidad... pues sí, innumerable. Qué bueno que eso ya existe para los que trabajan detrás del cine como editores. Principalmente yo pondría a los editores ellos están en eso, tienen unas infinidad de salidas de cómo hacer que una historia vaya y incluso también cómo la gente la perciba, ¿no? Entonces ellos son ya como los pioneros de esta posibilidad. Yo de verdad respeto muchísimo a un editor, ¿no? Porque ellos para mí son el fundamento del lenguaje cinematográfico, y de ahí, sí, claro, todos son importantes, yo lo entiendo, pero ellos son los pioneros hacia estas posibilidades de múltiples soluciones en una historia.
¿no? Sí, pues lo vemos, por ejemplo, como los cortes del director, que a fin de cuentas el director está siendo el editor, y pues está, por ejemplo, se me vienen así comerciales que podemos conocer. X-Men, Días del Futuro Pasado, sacó su Rogue Cut, ¿no? Con Rogue. Y es bien curioso porque en la película que yo vi en cines, nunca aparece Rogue. O sea, el personaje en español se llama... Ay, en español de España se llama Pícara, pero no recuerdo cómo se llama en México. Se me olvidó. Se me olvidó. Pero, o sea, por ejemplo, está Zack Snyder, ¿no? El corte, por ejemplo, también. Hay un documental muy bueno que se llama In the Age of the Cut, que habla sobre justamente la labor de edición, y entrevistan ahí a Moore. No es Michael Moore, ¿sí es Michael Moore? No. Es un editor que lo entrevistan. Y él dice justamente todo esto, ¿no? Que gracias a él, a los trabajos de juxtaposición, puede cambiar completamente el sentido de una historia. Y yo creo que va de la mano con la tecnología, porque, por ejemplo, Bandersnatch se quedó ahí porque es una película alojada en servicio de streaming. ¿Quién sabe en el futuro si puede ser posible más posibilidades por la memoria, ¿no? Exacto. O sea, eso está bien cañón. Estamos muy volando acá. Pero está chido, Sí, está chido. Sí, y también, ¿sabes qué? Otra cosa que también quiero comentar y se me hace importante es que las figuras, o sea, lo que son los cinefotógrafos, por ejemplo, que me he dado cuenta por algunos amigos que tengo que se dedican a esto, que ya incluso se empiezan a especializar, de que no necesariamente hacen películas o series, sino también videoarte, por ejemplo. Ya, o sea, de que se tratan de dedicar a solamente trabajar para artistas, ¿no? Y lo mismo editores, que solamente quieren hacer edición de videoarte, por ejemplo. ¿Cómo le llaman cuando eres muy buena en eso? O sea, que obviamente está... ¿Prodigio? Su nicho, su mercado. Su mercado, ¿no? Principal, que obviamente hacen de todo tipo de contenidos, pero se van por esa línea. Y eso se me hace muy interesante porque yo hace, no sé, cuando me empezaba a acercar y a leer y a consumir este tipo de cine, arte producido, bueno, no producido porque esa palabra no se decía, creado por artistas, no, porque, bueno, eso ya es otra cosa, otro tema. Como que siempre era el nombre, el artista hacía todo, ¿no? Bueno, quería hacer creer eso, ¿no? Pero obviamente muchas veces participaban muchas otras personas. Y ya con los años, esto ya comienza a ser con una estructura como ahora una sí, película colectiva, ¿no? Colectiva, y que incluso si tú vas a una exhibición de este tipo de arte, tienes las fichas y ya viene el artista, el fotógrafo, el sonidista, el editor. Todavía es una ficha muy chiquita, pero ya está incluyendo esa visibilidad, la visibilidad de todas las personas involucradas, ¿no? Y al revés, eso yo lo hablo desde el lado de los artistas, ¿no? Que ya empiezan a aceptar que deben colaborar, ¿no? Con otras personas que están especializadas y para poder generar lo que ellos están esperando, ¿no? Y al revés, que las personas que se formaron dentro del cine y que están especializados en algo, empiezan a ver no solo a un director de cine, sino también como al artista o a alguien más que ellos pueden dar algo, aportar mucho para lo que se vaya a hacer, ¿no? El contenido. Que siempre es bien polémico esta cuestión del arte, y hace unos programas atrás estuvimos platicando con Fede de qué era el arte y qué no, pero bueno, eso no es el tema. Lo que voy es, justamente el arte ha sido muy egocéntrico, de que por ejemplo Da Vinci, ¿no? Y él hacía todas sus pinturas y realmente no sabemos si le ayudaban más personas o no, pero en una película no, o sea, en una película no es como que nada más el único crédito, o sea, el director. ¿Por qué? Porque de entrada ya viste actores, ya viste al productor, ya viste a un mundo de gente que poco se le visibiliza, pero que sin esas personas la película no hubiera llegado a ser lo que es. O sea, desde el trabajo de director de fotografía hasta el editor, o sea, son personas que dices, o sea, sin todas estas piezas el rompecabezas no se da. Sí. Y que es algo también bastante importante, porque si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión del video mapping,
pues yo creo que ese abanico se va a extender muchísimo más. Claro. Porque vas a ahora necesitar a más personas o en el ámbito de los videojuegos. O sea, imagínate desarrollar un videojuego como Death Stranding, donde está involucrado Guillermo del Toro, que es un cineasta con Konami y con otras desarrolladoras de videojuegos, que le pone su esencia y que no es un videojuego normal de shooter o de exploración o de mundo abierto, sino que le metió su propia esencia. Sí, exacto. Videojuegos es lo que me faltaba también mencionar. Esa es una ya evidente que están participando muchas personas. Y también se me hace muy curioso que al menos en el cine cada vez más y más, que han pasado los años, las nuevas películas que veo tienen unos créditos que crecen cada vez más y más y más, sí. Porque te ponen incluso ya al que planchó la playera de no sé quién, ¿no? Del protagonista, ¿no? O sea, ya está súper detallado toda esa colaboración. Y si me pongo a pensar en las películas de los principios del cine, pues solo se ponía por lo general 3 figuras, ¿no? Que era el director, que también escribía, el fotógrafo y el editor a veces, ¿no? Sí, y ya, ¿no? Pero es que bueno, ¿no? Que se va como más y más involucrando, haciendo visible a todo y es que la es maquinaria. Bien. Sí, y es que además de todo, entre más vaya creciendo, por ejemplo, para hacer Bandersnatch, pues no vas a necesitar la misma gente que para hacer una película normal. Y eso es lo interesante, que entre más se va diversificando el cine, pues va a haber muchísima más gente. Entonces, si el día de mañana tú no eres bueno escribiendo y tienes esta traba mental de que, pues, puta, para hacer cine yo necesito escribir y dirigir, porque poniendo de ejemplo Hollywood, en su mayoría sí son los directores, ¿no? Christopher Nolan, Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu, como que casi todos los que dirigen escriben sus historias, pero yo soy pésimo escribiendo. Pero pues qué tal si eres bueno, digamos, en el vestuario o en el arte o desarrollando o programando, pues también te puedes dedicar y eso nos da la oportunidad de amplificar el talento. Entonces ya no te quedas como con ese sueño frustrado de, ay, yo quería dirigir pero no sé escribir. No, exacto, y yo creo que todos los que nos gusta este lenguaje, obviamente en algún momento queremos producir algo que sea donde seamos el director, ¿no? Pero sí también hay que ver que hay muchas otras posibilidades para colaborar y de qué manera aprender a hacer las cosas y mejorar lo que tú sepas y no sé, simplemente es eso, ¿no? Como que invitar como a la banda que está viendo esto que no se limite, que no, pues el hacer cine es solamente ser director, no hay otra cosa, ¿no? Y es como que no, hay todo un sinfín es enorme las posibilidades en las que tú puedes involucrarte, ¿no? Que también no los juzgo, porque al principio cuando estás viendo una película y no sabes nada, pues lo único que conoces es actor, ¿no? Y ya como que, pues quiero ser actor, porque es como lo que yo veo. Y después te das cuenta de que hay alguien detrás como planeando todo, que es el director. Ok, entonces quiero ser director. Pero después te das cuenta de que también está el productor, que se encarga de colectar todos los materiales para que se haga la receta. Bueno, entonces, o sea, si me explico, entonces, conforme más te vas metiendo a este mundo, dices, pues sí hay chance. Y mira, te voy a poner un ejemplo bien claro con los esports, porque a mí me gustan mucho los videojuegos. Pero el caso de Ibai... O sea, este vato no es un experto jugando videojuegos. No juega competitivo, así de que va y gana mundiales y no. Pero es la persona más vista en Twitch y es la persona más famosa. O sea, de tal grado que compró de hecho le vendieron los derechos del mundial para que los transmitiera en Twitch. ¿Y cuál es su éxito? Que el vato es muy buen narrador. O sea, inclusive te puedes dedicar al cine y yo lo he visto así, por ejemplo, siendo crítico. ¿No? Y tú nunca te habías visto esa posibilidad y eres un muy buen crítico que aporta y que va y que hace. O el día de mañana no sé si se requiera narrar, o sea, no sé cómo va a evolucionar el cine, pero que se requiera narrar una videoestación, pues dices, no manches, o sea, las oportunidades se abren. Y eso está chido porque entonces ya no tienes un sueño frustrado. Exacto, sí, ahí está, ¿no? O también, por un lado, o ser parte de estos colaboradores, inmensos colaboradores para un director, o también trabajar con esos conocimientos cinematográficos para la industria de los videojuegos, para arte contemporáneo, para los video music. Los videoclips, para contenido, o sea, anuncios, sí. O sea, y no sé por qué también siempre hay
como se ve un poco mal, como, pues trabajo, voy a estudiar cine para terminar trabajando para comerciales, ¿no? Sí, pero yo siento que ese es un cliché de hace muchos años, porque eso no te quita, hay bastante tiempo y vida para producir lo que tú quieres y también estar parte de otro tipo de experiencias y de formatos. Sí, y que si nos vamos a la historia, pues Iñárritu viene de los comerciales, ¿no? O sea, un ejemplo de miles que van a venir y no es como nada más limitarte. Y por eso yo creo que es importante, y fíjate, los programas han venido así, porque con Fede decíamos de que muchas veces el concepto se limita, ¿no? De qué es arte, bueno, pues va evolucionando, pero el concepto no evoluciona. Y lo mismo pasa con el cine. ¿Qué es cine? Creo que es momento entonces de empezar a expandir el concepto. Sí. O sea que ya está, ya lo vemos por todos estos ejemplos que hemos dado ahorita en esta plática, pero en aceptarla, sobre todo las personas que apenas no están ahí, simplemente el abrirse de mente de que, bueno, que es muy bueno escuchar ese tipo de conversaciones o escuchar a otras personas que ya lo están haciendo, para que te des cuenta de que, bueno, hay una inmensidad de cosas para hacer. Sí, eso es lo chido. Oye, pues no sé si tengas algo más que agregar, algo que estés trabajando que nos invites a ver. Algo que esté trabajando. Bueno, ya te conté que ahorita estoy en la edición de este proyecto que me fui a hacer. ¿Sí sale? ¿Para cuándo sale? Así de... Si sale, yo espero... Digo, aquí en México. Yo espero que en verano. Que el verano sea y que alguno de las instituciones de cultura del estado pues me abra el espacio, ¿no? Si esto no sucede, pues bueno, en algún momento o en otro lugar del país los puedo invitar, ¿no? A poder ver esto. Pero tengo mucho trabajo que hacer y mucha colaboración con otras personas, sobre todo en la música, que para mí es parte muy importante, no solo de la pieza, sino también de mi vida y también de algo que en el audiovisual me gusta mucho potencializarlo. Pues eso es lo que ahorita estoy recibiendo un apoyo de este músico, ¿no? Que ahí vamos a ver a dónde se puede explotar el material que traje, ¿no? Bien, entonces. Sí. ¿Y algo más que tengas que agregar? Algo más que quiera agregar, pues no, bueno, quizás, no sé si los que estaban viendo esto es solo Tlaxcala. No, pues va a ser así. Pero sí, bueno, yo he estudiado los que nos ven y son de Puebla, CDMX, Tlaxcala y algunas partes de Estados Unidos, como creo que son Los Ángeles. Ok, bueno, para los de Tlaxcala quiero aprovechar para decirles que el colectivo de la CCT, en la que formo parte y la que también Moy forma parte, muy pronto estamos buscando los espacios para que se pueda proyectar diferentes tipos de cine, ¿no? Entonces, diferentes programaciones y que esperemos que esto venga posible en este año y pues vayan, que sea nuestro público cautivo, ¿no? Y es más, pues si son de otras partes del mundo, vengan a Tlaxcala para que vean que aparte, sí existe. Para que vean que existe. Sí existimos, no somos simulación, no somos bots. Sí, así es. Pues Cris, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Estuvo chida la charla y pues esperamos que podamos armar ese podcast de qué es cine y qué tanto ha evolucionado ahí con la demás banda. Estaría súper chingón. Perfecto, ahí nos vemos otra vez. Va. No, recuerden también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Masticando al Cine. Y pues nada, que tengan un chido día, tarde, noche, lo que sea.